Ok. Bueno, les doy la bienvenida a esta clase, la número 9 del curso de ADI, donde vamos a ver materia que está en las PPTs del curso, que están en el aula, que correspondiente a la número 7, ya que es la número 7 y número 8 de acuerdo al cronograma inicial. ¿Ya? Entonces, quería comentarles un poco de lo que vamos a seguir viendo y cómo esto se va relacionando con lo que ya vimos, ¿ya? Porque este método que vamos a ver sigue siendo un método de inferencia, por lo tanto los resultados que vamos a obtener son similares a lo que debiésemos obtener con el método de intervalos de confianza, ¿ya? Vamos a entonces clasificar que lo que ya vimos es inferencia usando el método de intervalos de confianza, que espero que hayan podido revisar la respuesta que les di por el foro del curso a uno de sus compañeros que me escribió con una pregunta, ¿ya? Y ahí básicamente como que intenté dejar un poco más claros los conceptos de intervalos de confianza, probabilidad y cómo se aplican y cuándo se aplican, ¿ya? Y por lo tanto, de esa discusión que les puse en el foro, que ustedes pueden hacer una réplica haciendo más preguntas. La idea es justamente que ese método sea uno de los métodos que podamos usar para comunicarnos y responder dudas. Ya, como les dije a esos compañeros en la clase pasada de APQ, las dudas es lo único que tengo yo para saber si ustedes van entendiendo o no. Ya, en clase uno generalmente les ve las caras más o menos y sabe cuando vamos bien entendiendo las cosas y cuando no. Pero acá me sirve más las preguntas, porque las preguntas me dan una idea de cómo van avanzando, ¿ya? Si no, yo asumo que todos tienen una comprensión completa de los tópicos que se van viendo durante el curso. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿ya? Y como les digo, las preguntas no solamente tienen que ser por acá. Si tienen problemas con preguntar por acá, háganmelas por correo, pero háganmelas, ¿ya? Vamos a ver la segunda parte de inferencia estadística, que corresponde a métodos de test de hipótesis, ya que básicamente, como les decía, complementan o básicamente permiten tener una interpretación, un punto de vista distinto respecto a esto de la inferencia. Entonces, el objetivo de la clase y de la siguiente, porque son dos clases en una de estas, es comprender y aplicar el procedimiento de test de hipótesis, ¿ya? Como herramienta para inferir, o sea, para conocer variables poblacionales, parámetros poblacionales, es decir, para conocer en este caso la media poblacional, pero también podríamos extrapolar esto a conocer la varianza poblacional, a partir de datos muestrales. ¿Ya? O sea, básicamente hacer lo mismo que hicimos con intervalos de confianza, pero ahora aplicando esta otra metodología, ya que como les decía son equivalentes. Entonces, para eso, los pasos que debiésemos seguir son primero describir el procedimiento, identificar los pasos que tiene un procedimiento que es bien estándar, bien ordenado, ¿ya? Analizar qué es la prueba de veracidad del test de hipótesis, ¿ya? Y analizar los resultados obtenidos, ¿ya? Entonces ese va a ser el cronograma de la que vamos a seguir durante estas clases, ¿ya? Y solamente como a modo de tener un contexto, ya de tener una idea de hacia dónde vamos encaminados y encaminadas en esta parte, lo que estamos haciendo es que la inferencia, como les decía, era obtener conclusiones poblacionales a partir de las muestras. Entonces teníamos la idea de estimar parámetros, porque estimar parámetros era equivalente a identificar el valor o valores donde debiese estar un parámetro poblacional, en este caso la media poblacional, y la otra es el método de test de hipótesis, que consiste en el planteamiento de un procedimiento sistemático para probar una hipótesis asociada a un parámetro poblacional. O sea, básicamente acá, en la primera parte, nosotros evaluamos el valor del parámetro poblacional media, y en este segundo caso, en test de hipótesis, nosotros planteamos una hipótesis asociada a este parámetro poblacional y luego evaluamos si esa hipótesis es cierta o no, si la podemos rechazar o no. Entonces, hay una pequeña diferencia, porque la hipótesis generalmente está asociada a asumir que este parámetro poblacional tiene un valor que se va a llamar mu0, y luego comprobar si es que es posible identificar si es que ese valor es así o no. En cambio, en el otro caso, el intervalo de confianza te entrega el rango de los valores del parámetro poblacional, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, lo primero es definir algunos términos que son relevantes, ¿ya? Y el más relevante es el concepto de hipótesis, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la hipótesis estadística, ¿ya? Es una afirmación sobre un parámetro poblacional, el cual debe ser comprobado utilizando datos experimentales, ¿ya? Y esa comprobación está asociada al procedimiento de inferencia.
ya porque los datos experimentales son datos muestrales. Entonces, con datos muestrales vamos a implementar una metodología que permita comprobar la hipótesis asociada a un parámetro poblacional, ya, en este caso la media. Y para eso vamos a usar entonces la distribución de probabilidad, la cual, como les dije y les he repetido varias clases, acá va a ser la normal, pero puede ser otra, dependiendo de cómo sus datos aparecen. En este curso es normal, pero el procedimiento aplica para cualquier otra distribución, ¿ya? Entonces, dicho esto, solamente un elemento extra, decir que una hipótesis es algo que postulamos, es una aseveración que postulamos, pero la postulamos en condicional, ya en el sentido de que no sabemos a ciencia cierta cuando la postulamos cuál es su carga de verdad, cuál es su grado de veracidad. Cuando evaluamos su grado de veracidad, esa hipótesis pasa a ser una tesis, ¿ya? Y las tesis, cuando están dentro de un marco ya teórico, ¿ya? Hay una serie de constructos que aparecen que dan cuenta de una forma como superior de ordenar el conocimiento basado en tesis, o sea, en hipótesis comprobadas, se llama teoría. Y eso es súper relevante, porque si ustedes alguna vez escuchan, o escucharon, o escucharán, cuando alguien habla acerca de la evolución, ya, y dicen que la teoría de la evolución es solamente una teoría, básicamente desde el punto de vista científico está cometiendo un error, porque la teoría es algo que está comprobado, ya es un marco de conocimientos que tienen una relación, los cuales están comprobados. Algo que no está comprobado es una hipótesis. Entonces, cuando alguien dice, pero eso es algo que es solo una teoría, realmente lo que debiese decir, no, ese algo es solamente una hipótesis, todavía falta comprobarlo. Pero las teorías son aseveraciones que partieron como una hipótesis, se comprobaron y se enmarcaron en un marco conceptual que dan cuenta de un conocimiento específico. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Y por qué existe esa confusión entre teoría e hipótesis? Porque en las ciencias sociales se ocupa indistintamente la palabra teoría con la palabra hipótesis, ¿ya? Pero eso es la ciencia social, ¿ya? En las ciencias naturales, las que nosotros vemos, las ciencias exactas, eso no pasa, ¿ya? La hipótesis es lo que no está comprobado y la teoría es la que está súper comprobado y que de hecho genera un marco de conocimiento asociado a el tema en particular, ¿ya? Ojo con esa diferencia. Ok, entonces, dicho eso, vamos a ver el test de hipótesis, cómo pasar entonces de una hipótesis a una tesis, ¿ya? De algo que suponemos a algo que está comprobado. Y para eso vamos a hacer un ejemplo que lo vamos a ir revisando en cada PPT casi de esta presentación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a enmarcarnos en un proceso, ¿ya? En este caso, el proceso consiste en la producción de combustibles. ¿Ya? Y esta producción de combustibles tiene a su vez asociado elementos relevantes que a mí me gustaría identificar, relacionados por supuesto con el producto que estoy generando. Y en este caso vamos a pensar que un combustible sólido, por ejemplo, esta barra de combustible, ya, la cual se utiliza para, no sé, propelente, en este caso propelente sólido que se utiliza en los sistemas de viaje al espacio. ¿Ya? Este ejemplo lo saqué de un libro, por eso tiene esa esa como aplicación que quizás no es muy práctica para nosotros en nuestro país, pero básicamente si quiere puede llamarle de otra forma y va a ser lo mismo. Entonces, este propelente tiene una característica que es muy relevante, que es la velocidad de consumo. ¿Ya? Y la velocidad de consumo, ya para que, y por lo tanto, cada cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo se requiere para que se consuma una barra completa, por ejemplo, me permite diseñar, por ejemplo, los lugares donde va a estar almacenado este propelente. Entonces, la velocidad de consumo es algo muy relevante. La velocidad de consumo, por ejemplo, en metros por segundo de este propelente. Entonces, a partir de eso, uno podría estar interesado en diseñar este equipo e imaginémonos por un momento que el diseño del equipo asume que nuestro propelente tiene, ¿ya?, una tasa de consumo de 50 metros por segundo. ¿Ya? Vamos a hacer un diseño para un propelente que tiene 50 metros por segundo. Entonces, la hipótesis nuestra va a ser identificar si es que
nuestro propelente va a tener esta tasa de consumo o va a tener otra, ¿ya? Entonces, formalmente vamos a determinar o vamos a definir una hipótesis que queremos evaluar como que la media poblacional de la tasa de consumo de nuestro propelente sea igual a un valor de referencia, mu0, en este caso igual a 50, y como definimos esta hipótesis y la queremos probar, vamos a tener que definir una segunda hipótesis, asociada a qué pasa cuando no es igual. Y en este caso vamos a decir que la media de consumo del propelente va a ser distinta de este mu0, en este caso 50. ¿Ya? Entonces, el test de hipótesis necesita la formulación de dos hipótesis. Y les voy a explicar de inmediato por qué. ¿Ya? Entonces, a la hipótesis que tiene el igual le vamos a llamar hipótesis nula. Así se llama. ¿Ya? Y generalmente se expresa como H0, que representa lo que en este caso la comparación con respecto a este valor de referencia con una relación de igualdad. Y la que acompaña la hipótesis nula se llama hipótesis alternativa y que generalmente se define con un H1, ¿ya? Y que es complementaria a la hipótesis nula. Si se fijan, o es H0 o es H1, pero no pueden ser las dos, ¿ya? Entonces, el procedimiento de test de hipótesis parte del análisis del problema y de la identificación de un parámetro de referencia contra el cual nos queremos comparar. A partir de eso se define una hipótesis que relaciona este parámetro de comparación con una relación de igualdad que se va a llamar hipótesis nula y la contraparte, que va a ser la complementaria, se va a llamar hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, de estas dos hipótesis, se va a generar un procedimiento, ¿ya?, que considere el análisis de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, las cuales van a ser excluyentes entre ellas, ¿ya? Y lo que vamos a llegar al final del test de hipótesis es, tenemos dos opciones, ¿ya? Y siempre las dos opciones están relacionadas con la hipótesis nula. Una opción va a hacer que lleguemos a la conclusión de que podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Eso quiere decir que los datos experimentales dan cuenta de que la hipótesis nula no es cierta. ¿Ya? Y cuando pase eso, vamos a poder comprobar la hipótesis alternativa, porque es excluyente. ¿Ya? Y esa forma nos va a permitir concluir sobre un valor de un parámetro poblacional respecto a un límite de interés asociado a la hipótesis alternativa. ¿Ya? Y la segunda opción que vamos a tener es el no rechazo de la hipótesis nula, ¿ya? O la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula. Y en ese caso, lo que va a implicar es que no podemos comprobar que es cierta la hipótesis alternativa, lo que no significa que la hipótesis nula sea cierta, solamente que con los datos que tenemos no podemos comprobar que la hipótesis alternativa es nula, ¿ya? Y vamos a ver por qué de inmediato, cuáles son los pasos a seguir y qué significa esto, ¿ya? Pero básicamente, cuando no rechazamos la hipótesis nula, no dudamos de su veracidad, ¿ya? No es que afirmamos que es cierta, sino que no dudamos de su veracidad. Por lo tanto, no podemos comprobar la hipótesis alternativa, ¿ya? O sea, si por ejemplo llegáramos a la conclusión de que podemos rechazar H0, entonces eso va a implicar de inmediato H1, que va a ser distinto de 50. Pero no rechazar H0, lo que va a indicar es que no podemos dudar de que sea igual a 50. ¿Ya? Lo que no significa que estamos seguros que es igual a 50. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar con un ejemplo a qué me refiero. ¿Ya? Y lo voy a hacer primero con intervalos de confianza. Entonces, formalmente, los dos aseveraciones que acabo de comentarles se van a transformar en la hipótesis nula H0, mu x es mayor a mu0, que va a ser 50, o la hipótesis alternativa, en este caso, mu x es distinto de mu0, ¿ya? Que es básicamente dado todo esto por las condiciones del problema en particular. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar primero, ya para entender a qué se refiere esto de no rechazar la hipótesis nula,
y la imposibilidad de decir que es cierta, ya, sino que básicamente lo único que sabemos es que no podemos dudar de ella, ya, es que nos preguntemos primero cómo podríamos hacer esta comprobación, pero con intervalos de confianza, porque intervalos de confianza ya sabemos. Entonces, básicamente con intervalos de confianza, si queremos evaluar si es que la media es 50 o es distinta de 50, lo que podríamos hacer es que podríamos identificar el valor de mux, y como lo estamos comparando con un valor o con un valor distinto de, en este caso 50, igual o distinto de 50, lo que podríamos hacer es evaluar el valor más probable de mux, o sea, su intervalo de confianza de dos lados, ¿ya? Que sería el x promedio más menos t de 1 menos alfa medios, grados de libertad por s de x promedio. Y una vez que tendríamos ese intervalo de confianza, preguntarnos cómo se relaciona el musero con ese intervalo de confianza. ¿Cómo se relaciona ese 50? ¿Ya? Entonces, básicamente, para llegar a todo esto, lo primero que tendríamos que hacer es ir al laboratorio y obtener datos experimentales. Y estos datos experimentales nos van a permitir obtener información muestral, x de promedio, que es el s de x partido por raíz de n. Y con esa info, más un índice de certeza, yo podría llegar entonces a determinar el intervalo de confianza, ¿ya? Que es básicamente lo que hemos visto hasta ahora simplemente, ¿ya? Intervalo de confianza, que sería equivalente a estimar el valor poblacional de la media, que esa sería la primera parte. Y la segunda parte sería compararlo con el 50, para ver cómo esto tiene que ver este intervalo de confianza con estas hipótesis que aparecen ahí. Entonces, nos vamos al laboratorio, tomamos los datos y con los datos trabajamos. Calculamos un promedio, tenemos 10 datos, calculamos una desviación estándar, la dividimos por, en este caso, raíz de 10, vamos a poner acá dividido por raíz de 10, 1 partido por eso, para obtener el S de X promedio, y tenemos el T de 1 menos alfa medio de grados de libertad 9, porque tenemos 10 datos. Y con todo esto, llegaríamos a un intervalo de confianza de dos lados, que sería que esto que indicaría que la media poblacional tiene un valor que puede estar entre el 49.5 y el 50.9 centímetros por segundo con un 95% de certeza. O sea, lo más probable es que el valor de la media poblacional se encuentre entre estos dos límites, ¿ya? Entonces, ahí llegaríamos básicamente con nuestro procedimiento. Y ahora, si lo comparamos con este 50, identificaríamos que el 50, que es el valor contra el cual nos queremos comparar con este musero, estaría dentro del intervalo de confianza, ¿ya? Está acá. El intervalo de confianza incluye el musero. Entonces, observaríamos que es posible que el mux sea igual a mu0, pero no estamos seguros o seguras de que es solamente igual a ese valor, ¿ya? Por lo tanto, a lo más que podríamos llegar es a que no podemos dudar que mux sea igual a mu0, pero no significa que podemos aseverar que es igual a mu0, porque podría ser 50 como 50.1, 50.2, porque el intervalo de confianza, como les decía, tiene una determinada resolución, la cual está asociado al índice de certeza y también asociado, por supuesto, a la información muestral, ¿ya? Entonces, aquí diríamos, como el musero está dentro de este intervalo de confianza, puede ser que la media sea musero, pero también puede ser un poco más grande o un poco más chica. O sea, en este caso llegaríamos a la conclusión de que no podemos dudar de este musero. No podemos dudar de H0. O lo que es equivalente, no podemos rechazarla, no podemos rechazarla. ¿Ya? Y básicamente esa sería la interpretación desde el punto del intervalo de confianza, asociado a que si se cumple la hipótesis nula, o si no la podemos rechazar, no podemos decir que sea igual a, pero no podemos dudar que sea igual a, ¿ya? Entonces, como observamos que el valor de 50 está dentro del intervalo de confianza de dos lados, no se puede dudar que mu
X es igual a mu cero, ¿no es cierto? Y eso implica, eso sí, que no podríamos afirmar que es distinto de 50. ¿Por qué? Porque claro, el 50 es uno de los posibles valores de la media poblacional. Y todo esto con un determinado índice de certeza. ¿Ya? Pero ahora imaginémonos otro experimento distinto, ¿ya? Hagamos como vuelta atrás y ahora imaginémonos que los datos disponibles nos entregan un intervalo de confianza siguiendo la misma metodología que es calcular la media, vamos a ponerlo acá, la media, la desviación estándar, por lo tanto la desviación estándar así dividiendo por raíz de n, el estadístico t de alfa medios como grados de libertad. Hago de alfa medios porque voy a calcular el intervalo de confianza de dos lados, acuérdense de eso. ¿Ya? Y entonces obtengo ahora que mi intervalo de confianza se mueve entre el 52,1 y el 51,1, en este caso. Entonces, si fuese ese el caso, y comparamos ahora este intervalo de confianza con el valor de referencia en el mu0, observaríamos que con un 95% de certeza, el valor más probable de la media no incluye el mu0. No está, el mu0 está acá abajo. Entonces, en este caso, sí podemos rechazar H0, porque con un 95% de certeza estamos seguros y seguras que el 50 no está dentro de los valores más probables. Y rechazar H0 implica comprobar H1, porque con un 95% de certeza estamos seguras y seguros de que el valor contra el cual nos estamos comparando no pertenece a los valores más probables. Entonces, si observan, cuando la media poblacional incluye a este valor de referencia, o sea, cuando el intervalo de confianza incluye este valor de referencia, no podemos comprobar H1 o lo que es equivalente, no podemos rechazar H0. Y por lo tanto, no podemos dudar de ese valor. Pero no estamos seguras y seguros que sea igual, porque puede ser ese como puede ser otro también. En cambio, en el caso de que el valor de mu0 no pertenece al intervalo, sí podemos rechazar H0, por lo tanto H1 pasa a ser cierta. ¿Ya? Entonces, la lógica detrás del rechazo de H0 o no rechazo de H0 está relacionada con esta idea, de que en los intervalos de confianza, cualquiera de los valores que está dentro puede ser la media poblacional, con un tanto por ciento de certeza. Y eso implicaría que no se podría rechazar H0. Pero cuando el valor de comparación no incluye a estos valores, entonces con ese mismo porcentaje de certeza podemos dar fe de que no está el valor de comparación dentro del intervalo y por lo tanto es distinto de. ¿Ok? No sé si se entiende la idea, si no, ahí me puede interrumpir. ¿Ya? Entonces, como la idea es avanzar hacia el test de hipótesis, en vez de ver las cosas desde el intervalo de confianza, ya que son equivalentes, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la hipótesis. Fíjense que antes lo vi desde la perspectiva del intervalo de confianza y llegué a interpretar la hipótesis. Ahora lo voy a ver al revés. Lo voy a ver desde el punto de vista de la hipótesis y voy a ver cómo eso se traduce en un intervalo de confianza determinado. ¿Ya? Entonces, esta idea distinta, desde otro punto de vista, parte desde la hipótesis y va a partir desde algo que es con lo que se parte generalmente el test de hipótesis, que es preguntarnos qué pasa con H0. Y en particular nos vamos a preguntar ahora qué implica rechazar H0. ¿Ya? Entonces, rechazar H0 ¿ya? Implicaría que si definimos que este círculo representa la población de un experimento con este propelente, implicaría que cuando yo rechazo H0, básicamente los datos que voy obteniendo al momento de experimentar vienen de una población que tiene una media distinta de mu0, en este caso distinta de 50. Entonces todos estos datos que obtendríamos acá, ¿ya? Vendrían de una población que tiene una media distinta de la media contra la cual me quiero comparar, ¿ya? Y entonces, a partir de eso, podríamos interpretar la hipótesis nula, en el sentido de, cuando la rechazo,
es porque estos datos vienen de una población distinta de la contra la cual me estoy comparando, o sea, las poblaciones que tienen una media de 50, ¿ya? Pero como estos datos son desconocidos, porque no conozco esta población, y entonces solamente conozco los datos muestrales, entonces lo que tengo que hacer es reconstruir esta población utilizando la probabilidad y las distribuciones de probabilidad. Entonces, para reconstruir, tengo que usar información poblacional, y la información poblacional que puedo usar es la distribución de probabilidad, ya que asumiendo que esto se comporta de manera normal, ¿ya? O con una determinada distribución, no necesariamente normal, ¿ya? Si asumimos eso, entonces estos datos, si es que vienen de una población que tiene una media distinta de mu0, entonces estos datos vendrían de una distribución de probabilidad que tiene un parámetro poblacional distinto de mu0, ¿ya? O sea, rechazar H0 entonces implicaría que los datos que tengo provienen de una PDF con una media distinta de 50, ¿ya? Porque rechazar H0 implica comprobar H1. Entonces, por eso digo, vendrían de algo que es distinto de 50, ¿ya? Si rechazamos H0, comprobamos H1, ¿ok? Entonces, a partir de esa idea, entonces, lo que tendríamos que hacer es evaluar cómo podemos identificar que los valores que vamos a obtener acá vienen de una PDF con una media distinta de 50, porque estamos rechazando H0, por lo tanto comprobando H1. Y eso se puede hacer, como aterrizando el concepto, identificando que la media poblacional se puede estimar de la mejor forma posible a partir del promedio. Ya, el promedio es la mejor forma de estimar la media poblacional, ¿no es cierto? Entonces, diríamos, si estos datos vienen de una PDF distinta de 50, entonces el promedio de los datos debiese venir de una PDF, ¿ya? Con una media distinta de 50. O, dicho de otra forma quizás, el valor de la media no debiese venir de una PDF con una media igual a 50, que sería la contraparte. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que diríamos es que el valor del X promedio no debería ser parte de la PDF con mu0 igual a 50. Aquí hay un error en la PPT que ustedes tienen, eso es mu0 igual a 50. ¿Ya? Entonces, gráficamente, ¿qué significa? Que el valor del promedio no debe ser parte de los datos más frecuentes de la población con una media igual a 50, que si yo defino acá, muchachas y muchachos, esta PDF con una media de 50, entonces los valores del promedio que obtengo experimentalmente, que es el mejor estimador del mu-X, debiesen estar fuera de esta PDF, de la roja. Y como estamos comparando la hipótesis nula con la hipótesis alternativa distinta de 50, entonces, si no viene de esta distribución que tiene media 50, vendría de distribuciones con media distinta de 50. Y distinto de 50 es o menor a 50, o sea, estas distribuciones que están hacia la izquierda, o mayor a 50, esas distribuciones que están a la derecha con respecto a esta PDF de referencia. Entonces, básicamente, rechazar H0 implicaría que el mejor estimador de la media de mi experimento no pertenece a esta PDF con mu0 igual a 50. Y como rechazar H0 implica aprobar H1, entonces debiese pertenecer a PDFs que están hacia la izquierda o hacia la derecha, porque es distinto de 50. Distinto de 50 es distinto, puede ser por abajo o por arriba. ¿Ya? Y entonces lo que tenemos que hacer es, para entonces identificar si es que podemos rechazar H0, es identificar un límite con respecto al cual vamos a indicar que desde ese límite hacia la izquierda o desde ese límite hacia la derecha, ya tendríamos que estar pensando en que el promedio de datos muestrales
viene de otras distribuciones, o lo que es lo mismo, no pertenece a esta distribución, que tiene media igual a 50. ¿Ya? Ok, entonces para eso debiésemos definir unos límites. X promedio límite y X promedio límite. ¿Ya? Y entonces este X promedio límite sería contra lo cual nos vamos a comparar, en el sentido de decir, si el X promedio está dentro de ese límite, entonces viene de esta distribución. Y si es que no, viene de las que están a la derecha o viene de las que están a la izquierda. ¿Ya? Que lo he repetido varias veces porque quiero que les quede la idea. Y entonces de ahora en adelante trabajaríamos con esta idea, porque eso implicaría rechazar H0. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, diríamos, ok, tenemos que calcular estos límites, pero para calcular esos límites tenemos que conocer la distribución de probabilidad. Y para eso entonces lo que tendríamos que hacer es usar una transformación, para usar una PDF conocida. Y la transformación que podríamos usar es la transformación T. ¿Por qué? Porque asumimos que se comporta de manera normal, que conocemos el S de X y conocemos el X promedio. Entonces eso da cuenta de que debiésemos usar la distribución T. ¿Ya? Y entonces estos límites tendríamos que definirlos en X, pero como no podemos definirlos en X, los vamos a definir en la distribución T. Entonces, para eso, lo que podríamos hacer es esta distribución de referencia, que tiene una media igual a 50 en este caso, la vamos a transformar en la variable T. Entonces, para eso vamos a restar mu0 y vamos a dividir por S de X promedio. Y a partir de eso, entonces, vamos a tener ahora un eje T, que sería un valor de X promedio menos un mu0 partido por S de X promedio. ¿Ya? A esta distribución, generalmente se le asigna un subíndice 0. ¿Por qué? Porque se calcula asumiendo que la media es mu0. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esta distribución en el eje T, calculamos estos límites. Y estos límites se calculan a partir de criterios probabilísticos. En este caso, por ejemplo, como estos límites están dividiendo el lugar donde hacia la derecha están las distribuciones con mu x mayor a mu0 y hacia la izquierda están los PDF con mu x menor a mu0, ¿ya? Entonces estos límites están asociados a una probabilidad de ocurrencia asociado a esta distribución de referencia, ¿ya? Y básicamente esos límites encierran el beta por ciento de los datos más probables de esta distribución de referencia que tiene media igual a mu0. ¿Ya? Entonces, usando la nomenclatura que definimos en las clases anteriores, este valor de t sería t de 1 menos alfa medio, grados de libertad. ¿Por qué? Porque aquí hay alfa medios de probabilidad y aquí hay alfa medios de probabilidad. Por lo tanto, hacia la izquierda de t hay 1 menos alfa medios. ¿Ya? Y entonces por eso podemos definir estos grados este valor de t, el cual recuerden que para poder hacer este análisis con la distribución t, tenemos que definir el valor de los grados de libertad. Porque la distribución t requiere conocer los grados de libertad, con los cuales se calculó la desviación estándar. ¿Ya? Entonces a partir de eso, obtendríamos este límite superior. Y el límite inferior se obtiene simplemente aplicando simetría, porque la distribución t es simétrica y está centrada en 0, al igual que la distribución z. ¿Ok? Entonces con eso uno obtiene, con un signo menos, obtiene este segundo indicador. ¿Ya? Y entonces, básicamente, transformamos este límite en dos indicadores que ahora están en función de t. Entonces, ahora lo que haríamos sería comprobar si es que nuestro promedio, ya que en este caso si lo veíamos en X, nuestro promedio obtenido experimentalmente, se encontraba en qué lugar de la PDF en eje X, ahora lo que haríamos sería nuestro promedio experimental transformarlo en una representación en T, y para eso usaríamos como sistema de referencia la distribución que tiene media 0. O sea, el promedio experimental le restaríamos el mu0, ¿ya? Porque lo vamos a comparar con esa distribución y lo dividiríamos por el S de X promedio. Y ese valor le llamaríamos T0. ¿Ya? Entonces, identificar si es que el promedio experimental está dentro o no de ese intervalo
es equivalente a identificar si es que el T0 está dentro o fuera de ese intervalo. Y que es básicamente el procedimiento que se utiliza para rechazar o no la hipótesis nula. En este caso, entonces, el promedio experimental se transforma en T0 para compararlo con esta distribución de probabilidad de referencia, ¿ya? Y a partir de este valor de T0, identificar si es que se encuentra dentro de esta PDF, ¿ya? Y si es que se encuentra de esta PDF, entonces H0 no se puede rechazar, o si es que se encuentra fuera de esa PDF, lo voy a poner con otro color, con el color azul, o si se encuentra fuera de esa PDF. Y en este caso H0 se puede rechazar, por lo tanto H1 es cierta. ¿Ya? Y entonces básicamente rechazar H0 sería equivalente a comprobar si es que nuestro experimento, ¿ya? Que tiene una determinada media y una determinada desviación estándar, lo comparo con el valor de referencia, esa comparación está fuera o no de esta distribución de referencia. Y si es que está fuera, quiere decir que no pertenece a este intervalo, ya lo que es equivalente que viene de distribuciones hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, rechazamos H0 y comprobamos H1. Y en el caso de que no podamos hacerlo, entonces básicamente el T0 estaría dentro del intervalo este de confianza, ahora este intervalo solamente en T, lo que significa que H0 no se podría rechazar. Si rechazamos H0, si es que el T0 está fuera de los límites, estos también se llaman T críticos, ¿ya? También se conocen como T críticos, ¿ya? Entonces, si el T0 está fuera del intervalo del T más menos T crítico, entonces podemos asegurar de que los datos poblacionales de mi experimento vienen de una PDF distinta del museo. No sé cuál, pero sé que son aquellas que están o hacia la izquierda o hacia la derecha, con un determinado índice de certeza. ¿Ya? Pero, como dice acá, si el promedio de los datos viene de acá, entonces ya no podemos dudar que venga de esta distribución. Lo que, desde el punto de vista del eje T, implicaría, como les decía, que el valor de T que obtengo con los datos experimentales con respecto o usando como sistema de referencia la PDF con mu0, si es que el valor de T0 pertenece a este intervalo, entonces no podemos dudar de que eso sea así. Eso quiere decir que si es que el T0 cae dentro del intervalo más o menos T crítico, que en este caso el T crítico está representado por estos dos límites, entonces no podemos concluir que eso sea distinto de. Lo que no significa que sea igual a, porque imagínense que el T0 caiga acá, ese T0 que cae acá podría ser perfectamente el de esta distribución que tiene una media mayor, mu x mayor a mu0. Solamente que con la resolución que yo tengo y con los datos experimentales que yo tengo, no puedo aseverar que esté fuera del valor de los datos más probables. Por lo tanto, no puedo concluir que viene de una distribución distinta de mu0. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del intervalo de confianza, podemos hacer un análisis e indicar que si el mu0 cae dentro del intervalo de confianza, no podemos dudar de que ese sea el valor, pero tampoco podemos comprobarlo. Y desde la perspectiva del test de hipótesis, rechazar a H0 y por lo tanto comprobar H1 implicaría que estamos seguros de que viene de otra distribución. En cambio, cuando no podemos rechazar H0, quiere decir que el ruido de los datos no permite identificar si es que esto viene de una distribución o de otra. Por lo tanto, no podemos dudar de ello. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando planteamos nuestras hipótesis H0, por ejemplo, en este caso mu x igual a mu0, versus mu x distinto de mu0, ¿ya? Vamos a proceder de la siguiente manera. Calcularíamos el T0 como el valor experimental menos el mu0, partido por el S de x, promedio, y lo compararíamos con un intervalo, que en este caso sería el intervalo del más menos T crítico, o sea, menos T crítico, T crítico, siendo T crítico T de 1 menos alfa medios, grados de libertad. ¿Ya? Y básicamente, si el T0 está dentro de este intervalo, no puedo rechazar H0, lo que implica que no hay razones para dudar H0. Y eso, si se acuerdan, de la primera parte, cuando vimos los de intervalos de confianza, implica
que el mu x, ya que pertenece a un determinado intervalo de confianza, x promedio, más menos t de 1 menos alfa medio, como grados de libertad por s de x promedio, incluye al mu cero. Por eso no hay razones para dudar. Pero si no pertenece a este intervalo, se puede rechazar el T0, perdón, se puede rechazar a la hipótesis nula, por lo tanto se comprueba la hipótesis alternativa, que implica que el mu cero no pertenece a este intervalo x promedio más menos t de 1 menos alfa medios como grados de libertad por s de x partido por raíz de n. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente y la gracia que tiene el trabajar con test de hipótesis es que es muy ordenado, porque básicamente los pasos que hay que seguir son plantear la hipótesis nula y alternativa, calcular el T0, calcular los límites, evaluar si es que se encuentra el T0 dentro de los límites o no, y a partir de eso aplicar. Aplicar las dos posibles consideraciones, que si es que estamos dentro del intervalo, no rechazo, por lo tanto no puedo comprobar H1, por lo tanto no hay razones para dudar de H0, y si es que no cae dentro del intervalo, rechazo, por lo tanto H1 es verdadero. Ya. Entonces, a continuación, hay unas PPTs que lo que hacen es mostrar el nexo con el intervalo de confianza. ¿Ya? Pero ahora partiendo desde otro punto de vista más, ya que es básicamente preguntarnos qué pasaría si es que este valor, si es que no puedo rechazar H0. ¿Ya? Que básicamente lo que se hace es nuevamente partir desde ahora el criterio de no rechazo de H0, ya que sería este que está acá, y a partir de eso despejar el valor del mu cero. Y al despejar el valor de mu cero, observaríamos que este valor de mu cero, ¿ya? Si es que esto se cumple, observaríamos que el valor de mu cero se encuentra dentro de los límites del intervalo de confianza de mu x. Eso quiere decir que mu x no podemos diferenciarlo de mu cero, ya que sería como la idea visto ahora desde el intervalo de confianza, pero partiendo desde el test de hipótesis. ¿Ya? Y claro, si es que, bueno, y todo esto básicamente sigue siendo siempre la misma lógica, que es el hecho de que estamos trabajando de esa manera. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo que yo les acababa de mostrar, con el primer set de datos que tenía un promedio de 50,2 y una desviación estándar del promedio de 0,32, si queremos compararlo con 50, lo que yo haría sería calcular, como les decía, primero el valor de T0. 50,02 menos 50 partido por el S de X promedio. Y obtendríamos ST0. Y a partir de un índice de certeza del 95%, calcularíamos un estadístico T, que sería nuestro T crítico, ¿ya? Con 9 grados de libertad, que vale 2,26. O sea, el intervalo contra el cual nos tenemos que comparar es menos 2,26 y 2,26. Y entonces nos preguntaríamos, ¿cae el 0,63 dentro de este intervalo? Y la respuesta es sí, está allá adentro. Como está adentro, entonces nos vamos a la tabla de comprobación, donde están ya el resumen, y observamos que si cae dentro, no podemos rechazar H0, porque está entre el más o menos 2,26, el valor experimental de 0,63. Y como está ahí, lo que tengo que hacer es como T0 pertenece al intervalo, no puedo rechazar H0. Por lo tanto, no puedo comprobar H1. ¿Ya? Y así es súper sencillo y muy ordenado hacer esto. ¿Ya? Pero por supuesto, como las cosas, como todo en la vida, tiene partes buenas o partes fáciles y partes que son un poco más complejas. ¿Ya? Y la parte más compleja tiene que ver, ¿ya? Del test de hipótesis, tiene que ver con definir la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque como yo les explicaba, la primera parte consiste en definir la hipótesis para luego comprobar su grado de veracidad, que era lo que yo les comentaba asociado a rechazar o no H0. Y hay ocasiones que, al igual que cuando trabajamos con intervalos de confianza, que podemos usar intervalos de confianza de dos lados o de un solo lado, también hay test de hipótesis que son de un solo lado. El anterior era un test de hipótesis de dos lados. ¿Por qué? Porque teníamos un intervalo de comparación que estaba acotado por arriba y por abajo. ¿Ya?
el intervalo de comparación, para que no se les olvide, era este que les marco a continuación, este intervalo de comparación. Si se fijan, este intervalo de comparación está acotado por arriba y por abajo, con un más o menos t crítico, porque estamos haciendo el análisis de igual a o distinto de, y eso viene de lo que habíamos visto anteriormente, que, me voy a devolver, que estamos comparando si viene de esa distribución o viene de otras que son distintas de, por lo tanto tengo que ver las cosas hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, por eso ese intervalo de confianza, perdón, ese test de hipótesis se llama test de hipótesis de dos lados. Y se puede comparar con el intervalo de confianza de dos lados. Pero, como hay intervalos de confianza de dos lados, también hay test de hipótesis de dos lados. Perdón, de un lado. De un lado. Disculpen. Entonces, para entender qué significa esto, imaginémonos ahora, ya, supongamos que estamos interesados e interesadas en el mismo problema, ¿ya? Pero ahora estamos interesados e interesadas en comprobar si es que el ratio de combustión de determinado propelente sólido que se utiliza en los sistemas de viaje del espacio es menor, queremos comprobar que es menor a 50. Antes queríamos comprobar si era igual o distinto de, ¿ya? Ahora queremos comprobar si ese ratio es menor a 50. ¿Por qué? Porque si comprobamos que es menor a 50, por ejemplo, nos sirven los compartimentos que tenemos determinados para acá, o podemos cargar menos combustible, porque se va a consumir en una tasa más pequeña que este límite de 50. ¿Ya? Entonces, si lo que queremos comprobar es que la media poblacional es menor a 50, entonces nuestra hipótesis alternativa, que es la que podemos comprobar cuando rechazamos la nula, sería H1 mu x es menor a mu 0, porque esta es la que querríamos, desearíamos comprobar, la cual solamente se va a comprobar cuando rechazamos H0. ¿Ya? Y como la hipótesis alternativa y la hipótesis nula son complementarias, entonces esta hipótesis nula debiésemos plantearla para que considere todos los otros casos de la hipótesis alternativa. Entonces, básicamente, aquí vamos a poner una nube, ya porque nos vamos a ir al baño a encerrar a hacer esto, porque realmente no es así, pero nos vamos a encerrar entre nos solamente. Esta hipótesis H0 realmente sería un mu x mayor o igual a mu 0, porque ese sería el complementario de este que está acá. Son excluyentes. El tema es que para hacer todo el procedimiento, no podemos usar en la hipótesis nula una desigualdad. Si observan, en el ejemplo anterior, lo que nosotras y nosotros hacemos es asumir la hipótesis nula porque reemplazamos con mu 0 y luego comprobar si ese supuesto es válido o no. ¿Ya? Entonces, asumir la hipótesis nula implica que soy capaz de reemplazar este valor de acá. Y eso solo se puede hacer cuando tengo una relación de igualdad. Entonces, aun cuando esto implica excluyentemente que lo que no es hipótesis alternativa es nula y entonces si es menor que la hipótesis alternativa debiese ser mayor o igual que la hipótesis nula, de manera formal, para poder hacer todo el procedimiento de validación, se pone igual a 50. ¿Ya? Y este igual a 50 lo vamos a entender como aquellas condiciones en las cuales son realmente iguales y aquellas condiciones en las cuales también estamos considerando mayor a 50. ¿Ya? Porque básicamente es la forma que tenemos para, disponible para poder evaluar el grado de veracidad de H0. ¿Ya? Pero esto no es un problema. Ya vamos a ver de inmediato que esto no significa un problema. ¿Ya? Entonces, antes de seguir avanzando, recordarles, cuando definimos un problema, ¿ya? E identificamos el valor contra el cual nos queremos comparar, la hipótesis nula va a determinar, perdón, aquello que queremos comprobar, perdón, va a determinar la hipótesis alternativa. Aquello con respecto a lo cual queremos comprobar su grado de veracidad, en este caso menor a 50,
va a permitirnos comprobar, y lo único que podemos comprobar es la hipótesis alternativa, porque la nula, como vimos anteriormente, solamente podemos no dudar de su veracidad, pero no podemos comprobarla, ¿ya? Entonces la hipótesis alternativa se queda marcada por aquello que queremos comprobar. En este caso, queremos comprobar si es que la media poblacional es menor a 50. Por lo tanto, la hipótesis alternativa adquiere este signo y de inmediato y siempre la nula va a adquirir el signo igual que. Pero formalmente, que formal, pero de manera así como, para no, entre nos, eso también debiese implicar los mayores que 50. ¿Ya? Entonces, si tenemos esta idea en la cabeza, ya que son básicamente como la forma de cómo vamos planteando, entonces esta expresión de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ya? Va a ser aquella que vamos a utilizar para hacer el grado de comparación. Y para hacer el grado de comprobación, vamos a partir nuevamente por el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, básicamente, si estamos interesados en el menor que 50, entonces lo que tendríamos que evaluar, si queremos comprobar esto, es que si el máximo valor esperado de mu x fuese menor a 50, ¿ya? O sea, en el peor de los casos, ¿ya? Vamos a tener un valor de mu x que va a ser a lo más 50, a lo más algo que sea menor a 50, entonces podríamos asegurar que la media poblacional es menor a este valor de 50, ¿ya? Imaginémonos, por ejemplo, que el máximo valor esperado de mu x, que si ustedes recuerdan, el máximo valor esperado de mu x sería el intervalo de confianza de cota superior, que tiene una ecuación muy sencilla, que sería mu x es a lo más x promedio más t de 1 menos alfa, grados de libertad. Recuerden que ahora la incerteza la estamos tirando toda hacia la derecha, por eso es t de 1 menos alfa, multiplicado por el s de x partido por raíz de n. Entonces imaginémonos que este número, por un momento, ese número es 47. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, con un 95% de certeza, por ejemplo, el valor de mu x es a lo más 47. Entonces, puesto que este valor es menor a 50, entonces yo puedo comprobar H1, porque a lo más va a ser 47. Por lo tanto, puedo comprobar H1. ¿Ya? Y básicamente lo que haríamos acá, calcularíamos este intervalo de confianza de cota superior, y claro, si es que esta cota superior es menor al mu 0, entonces podemos asegurar que es menor a mu 0, ¿ya? Porque nos pusimos en el peor de los casos, ¿ya? Entonces, si observan, cuando estamos trabajando con test de hipótesis con una relación en la hipótesis nula menor que, entonces estamos pensando en un intervalo de confianza de un lado. Y en este caso, el menor que se puede comprobar con el intervalo de confianza de cota superior, ¿ya? Y claro, aquí lo que tendríamos que hacer, tendríamos que entonces definir los términos y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces aquí calcularíamos este intervalo de confianza a partir de los datos muestrales, ¿ya? Entonces, básicamente, con eso tendríamos podríamos asegurar que es menor a 50 siempre y cuando este valor sea menor a mu 0, que es la cota superior de mu x, ¿ya? Porque sabemos que esto es el límite superior, ¿ya? O sea, esto es así, mu x, ¿ya? Entonces, como pasa eso, resulta que entonces podemos asegurar esto que está acá, ¿ya? Y claro, esto implicaría entonces que si es que este valor, este que está acá, el límite superior, que acá le llamamos mu up de x, es menor a 50, o a mu 0 en este caso, entonces h1. Y claro, y aquí está la representación final, básicamente. Acá estaría como el análisis final. ¿No es cierto? Que diríamos, si es que el mu up es menor a mu 0, entonces tenemos h1, ¿ya? Y si observan esto con detención, ¿ya? Lo que tenemos acá, este mu x up es x promedio más t de 1 menos alfa, grados de libertad, s de x partido por raíz de n. Que eso es menor a mu 0.
Pero ahora lo que podríamos hacer, ¿ya? Es intentar obtener todo en términos de la distribución T, porque cuando estábamos trabajando, cuando vimos el test de hipótesis, nos dimos cuenta que se podía hacer directamente con la distribución T. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que podemos hacer es tomar este valor de mu0 y pasarlo hacia la izquierda, ¿ya? Tomar este valor de t y pasarlo hacia la derecha y dividir por este c de x. Y al hacer eso, nos va a quedar esto, fíjense, x promedio menos mu0 partido por s de x raíz de n. Me va a quedar un signo de desigualdad, y este t que pasó para hacia la derecha me va a quedar con un signo t de 1 menos alfa grados de libertad. Y si observan, esto que está acá había sido definido previamente en la primera parte del test de hipótesis como T0, porque corresponde al valor de T obtenido por los datos experimentales, asumiendo que H0 es verdadero. Entonces resulta que si el T0 es menor a este T crítico, donde este T crítico ahora es menos T de 1 menos alfa grados de libertad, entonces H1 es cierta, porque puedo rechazar H0. ¿Ya? Entonces, de inmediato, a partir de esta idea, tenemos un procedimiento que permite identificar H1. ¿Ya? Y claro, si por otro lado se cumple que el límite superior es más grande que este valor máximo contra el cual nos queremos comparar, entonces resultaría que tendríamos una situación como esta. Mu0 menor o igual a x promedio, más el t de 1 menos alfa, grado de libertad, s de x partido por raíz de n. ¿Ya? Y si nuevamente hacemos el mismo procedimiento, o sea, pasamos en este caso el mu para allá, el t para allá y luego dividimos, obtendríamos que cuando el valor máximo de la media poblacional es más grande que este límite contra el cual nos queremos comprobar, entonces en el eje T se ve así. Y eso implicaría entonces que no puedo rechazar H0. Y ya. Y entonces tenemos una metodología para estimar test de hipótesis. O sea, para comprobar la veracidad del test de hipótesis. Y entonces haríamos como la misma idea que diría, a partir de los datos experimentales, a partir de los datos experimentales, entonces calcularía el promedio, el S de x partido por raíz de n, y con el valor de mu0, que es con respecto al quien nos queremos comparar, calculo t0. Y entonces, como tengo este test de hipótesis planteado con un menor que, entonces compararía este valor de t0 con su t crítico. ¿Cuál es el valor del t crítico en este caso? Menos t de 1 menos alfa grados de libertad. Y entonces diría, si el T0 en este caso es menor al T crítico, entonces H1 es verdadero. Lo que en la cabeza implica que el valor máximo que tiene la media poblacional es menor al mu0. Por lo tanto, comprobamos esto. Y por otro lado, si es que no podemos comprobar el valor del H1, eso quiere decir entonces que el T0 se encuentra por sobre el valor del T crítico, entonces no podemos rechazar H0, por lo tanto no podemos comprobar H1. ¿Y eso qué quiere decir? Que el valor máximo de mu x está por sobre este límite inferior. ¿Ya? Y que si recuerdan, esto se puede aplicar, por ejemplo, para el problema de las humedades, que obteníamos una humedad que era de un 3.002%. Como estamos por sobre, este era el valor máximo. Como estábamos por sobre este límite, entonces lo que va a pasar es que H1 va a ser, que H1 no se va a poder comprobar porque no podemos asegurar que nuestra media sea menor a 3%. ¿Ya? Entonces, aquí estaría la siguiente forma de trabajar con test de hipótesis, ya donde básicamente lo que tendríamos es desde un experimento, como para ir cerrando esta idea, nos podemos calcular el promedio y el S de X promedio. ¿Ya? Y a partir de esto, y evaluando la hipótesis alternativa, ¿ya? Lo que haríamos sería comparar un T0, el cual se calcula utilizando el mu0, y luego lo compararíamos con un T crítico. Y este T crítico, en el caso de una hipótesis alternativa con un menor que, tendría entonces que nuestro T crítico sería
este valor, menos t de 1 menos alfa grados de libertad, y esta sería la tabla que usaríamos para comprobar su veracidad. Si es que el valor de T0 es mayor o igual al T crítico, no puedo rechazar H0. Pero en la cabeza recuerden, eso implica que el mu up de nuestro problema es mayor, o sea, el valor máximo que podría tener nuestro problema es mayor que el mu 0. Y en este otro caso, lo que estamos pensando es que el mu up de nuestro problema es menor que el mu 0. ¿Ya? O sea, quiere decir que en el peor de los casos puedo asegurarme que estoy bajo el límite, ¿ya? Que es básicamente el concepto. ¿Ya? Entonces, básicamente, como en resumen, y antes de pasar a una breve interpretación, porque con esto estamos por hoy, en mi página después, el test de hipótesis, ¿ya? Nos permite, a partir de un problema, identificar un valor de referencia, identificar un valor de referencia, ese valor de referencia le vamos a llamar mu 0, ¿ya? Y a partir de esta identificación del valor de referencia y analizando qué es lo que debemos comprobar, definiremos entonces un test de hipótesis a partir de la expresión de una hipótesis nula, ¿ya? Y un conjunto de hipótesis alternativas. La hipótesis nula siempre va a ser mu x es igual a mu 0, y la hipótesis alternativa, como vimos, puede ser mu x es distinto de mu 0 o mu x es menor que mu 0. ¿Ya? Y lo vamos a dejar así como en gris. Una tercera, que es mu x, en este caso siempre x, es mayor que mu 0. También puede hacerse hacia el otro lado. Entonces, dependiendo de lo que querramos comprobar, vamos a elegir cuál es nuestra hipótesis alternativa. Solamente una nos sirve. Entonces, una vez que nos quedemos con una sola hipótesis alternativa, ¿ya? Lo que vamos a hacer es proceder al procedimiento de comprobación. Entonces, comprobación. ¿En qué consiste el procedimiento de comprobación? En asumir H0. ¿Por qué asumimos H0? Porque vamos a calcular un T0. ¿Cómo lo calculamos? Siempre igual. Promedio menos mu 0 partido por S de X promedio. Y una vez que asumimos H0, ya que eso es para todas iguales, porque esto está basado en la hipótesis nula, porque estamos reemplazando el mu 0, porque tenemos esa relación de igualdad. Una vez que asumimos H0, comprobamos comparando con H1. Y aquí depende del tipo de comprobación. ¿Por qué? Porque dependerá de la hipótesis alternativa que hayamos definido. Entonces, si estamos en distinto de, entonces nuestro T crítico va a ser definido como T de 1 menos alfa medios, grados de libertad. Y entonces tendremos que H1 lo vamos a poder comprobar siempre y cuando vamos a poner acá, el T0 no pertenezca al intervalo más menos T crítico. Y en el segundo caso que alcanzamos a ver, lo voy a poner un poco más grande, si estamos trabajando con el menor que, entonces nuestro T crítico se define como menos T de 1 menos alfa grados de libertad. Y entonces H1 va a ser cierta siempre y cuando el T0 sea menor al T crítico. Y eso es todo. Y aplica lo mismo que habíamos aprendido antes. ¿Ya? Profe, Y dígame, ¿qué me está hablando? Cuénteme. el XN sería el promedio muestral y el mu 0, ¿qué sería? El mu 0, Ignacio, sería el valor contra el cual me quiero comparar. El mu 0, gracias por su pregunta, el mu 0, Ignacio, es básicamente el valor contra el cual me quiero comparar. Fíjate que acá yo puse, como la metodología es, a partir del problema, identificamos el valor de referencia y ese va a ser el valor contra el cual voy a compararme. En el caso, por ejemplo, de nuestro propelente, ejemplo muy sencillo, es 50, es un dato. ¿Ya? Y tiene que ver contra lo cual yo me quiero comparar. Si, por ejemplo, nos vamos más en la aplicación, imagínate que estás trabajando con una
con una planta productiva, por ejemplo, y entonces estamos evaluando la calidad del efluente que estamos tirando al río. ¿Ya? Imagínate que a partir de eso hemos identificado que la normativa dice que la concentración de coliformes fecales, por ejemplo, debe ser menor que un determinado valor. Por ejemplo, la concentración tiene que ser menor, vamos a poner acá, porque si es igual no nos sirve, tiene que ser menor que en un número, por ejemplo, 10 ppm, por poner un valor. Entonces, a partir de esa lectura de nuestro problema, sabríamos que la calidad del efluente la tenemos que comparar con un límite, y ese límite son 10 ppm. A ese límite le vamos a llamar mu cero. ¿Ya? Y entonces, pasaríamos entonces esta etapa de identificar el valor de referencia mu cero. Y ahora identificaríamos qué es lo que debiésemos comprobar. ¿Ya? Y para este ejemplo, para este segundo ejemplo de esta descarga de efluente hacia el río, ¿ya? Que lo voy a escribir de nuevo acá, efluente que la concentración tiene que ser menor que 10 ppm, y identificamos que este era nuestro valor de referencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es comprobar que nuestro proceso está bajo norma, está dentro de la norma, dentro de norma. ¿Y qué significa que esté dentro de norma? Que nuestro proceso descargue algo con menos concentración que lo que nos dice la normativa, o sea, así. Entonces, tenemos que comprobar que nuestro proceso está dentro de norma, lo que implicaría que tendríamos que comprobar eso que está ahí. Entonces, a eso, Ignacio, le vamos a llamar H1. Entonces, a partir de este análisis paso a paso, nuestro problema nos permite identificar un límite. Con este límite y con la definición de la normativa, definimos una hipótesis alternativa, que es la que queremos probar, y a partir de eso, entonces, podemos plantear nuestro test de hipótesis siempre así. Mu x igual a mu 0, hipótesis alternativa, mu x es, en este caso, menor que mu 0. ¿Sí? Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque hacer esto nos marca de aquí en adelante. ¿En qué sentido? En que de aquí en adelante es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso consiste en asumir que H0 es verdadera por un momento. ¿Qué significa eso? De manera de cálculos, significa que voy a tener que calcular un T0. ¿Cómo lo voy a calcular? A partir de los datos experimentales, ¿ya? S de x partido por raíz de n, y asumiendo que el H0 es cierto, o sea, reemplazando acá el valor de mu 0. Donde si te fijas, lo que está en rojo representa datos experimental, y lo que está en rosado representa este límite, que yo acabo de identificar luego de leer mi problema. Y entonces, una vez que tengo este T0, lo que hago ahora es, a partir de mi hipótesis alternativa, comprobar H0, o mejor, identificar si hay razones para sospechar de H0. ¿Ya? Y entonces, para esta hipótesis alternativa menor que, identificamos, de acuerdo al desarrollo algebraico que le acabo de mostrar, que el T crítico que debiésemos usar es menos T de 1 menos alfa grados de libertad. Y entonces, a partir de esto, diríamos, si el T0 es menor al T crítico, entonces H1. Eso quiere decir que inferimos que nuestro efluente descarga al río con una concentración menor a 10 ppm, y por lo tanto concluimos que nuestro proceso está dentro de norma con un determinado índice de certeza, o, vamos a poner acá un no, si el T crítico es menor o igual al T0, entonces no podemos comprobar H1, por lo tanto H0. ¿Qué quiere decir eso? Inferimos que no podemos asegurar que nuestro proceso descarga con concentraciones menor a 10 ppm. Por lo tanto, concluimos que no podemos asegurar que nuestro efluente esté dentro de norma. Todo eso con un determinado índice de certeza. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Súper,
Súper, porque esto era lo último y qué bueno que me lo pregunta, porque así entonces con esto terminamos la parte de cálculo, que la próxima clase vamos a hacer una interpretación de los intervalos de confianza de dos lados, ¿ya? Pero, ojo, si ustedes revisan las PPT, ¿ya? Al final de la PPT está esta tabla resumen, ¿ya? Que es, lo que alcanzamos a ver hoy es este test de hipótesis y este segundo test de hipótesis, ¿ya? Faltó ver el que estaba en gris, pero sigue la misma lógica, ¿ya? Y entonces acá tienen los criterios. La idea es que usen esta tabla al final, ¿ya? Porque es súper sencillo y lo interesante de todo esto, para que terminemos, es cómo llegamos a esto. Esto es lo clave, ¿ya? La interpretación del problema define la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa define más allá de esto. Entonces, cuando leamos el problema, ¿ya? Cuando ustedes apliquen esto en sus trabajos, porque esto se aplica muchísimo en control de calidad, en medio ambiente, recuerden que la hipótesis nula, perdón, otra vez, recuerden que la hipótesis alternativa, ¿ya? Si pudiese borrarlo, no haría. Recuerden que la hipótesis alternativa es es lo que queremos probar, es lo que queremos comprobar. Porque la hipótesis nula nunca se puede comprobar, solamente podemos llegar a que no se puede rechazar, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de descargas de efluentes y queremos comprobar que estamos bajo una determinada norma, entonces menor que. Si estamos pensando en un producto que queremos comprobar que su calidad es mayor que un determinado límite, entonces mayor que, ¿ya? Eso. Revisan la tabla, ya en la ayudantía del lunes van a ver justamente esto, entonces van a aplicarlo de inmediato a estos conceptos, ¿ya? Les doy las gracias por su atención, por sus preguntas sobre todo, y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté Que bien. vaya bien. Chao, chao.